Bueno, que el Señor bendiga a todos mis hermanos y mis amigos en la fe. Eh, este vídeo que estoy haciendo lo hago para los creyentes, aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, y de alguna forma pues se sienten obligados o se sienten bajo la carga de que la salvación pues hay que mantenerla o hay que suministrarle combustible a la salvación y hay que estar continuamente pendiente de la salvación. En cierto aspecto es verdad, pero yo quiero hablarle hoy del legalismo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es una serie de normas que se le añade a la vida del creyente, independientemente de lo que es la palabra, hasta que llegan a ser mandamientos de hombres. Y eso lo que trae es, pues, una levadura a la fe inicial del creyente que la lleva a que la persona del Espíritu Santo se detenga en su vida y entonces ya los hermanos en la fe dejan de sentir ese reino de gracia y esa bendición que sentían al principio en el primer amor. Yo quiero compartir con ustedes lo que dice la palabra de Dios en Romanos 5, 21, y dice así: para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. El pecado reina por sí mismo y lo hace para muerte. Él no necesita que nadie lo habilite porque la ley del pecado y de la muerte está injertada en nuestros miembros, dice el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Y esa ley trabaja por sí misma, nosotros no tenemos que hacer nada. Hemos caído en una secuencia, como dice la palabra, en un estado que la Biblia nos llama pecadores. Tenemos una naturaleza caída conforme a Dios y el pecado está injertado en nuestros miembros, como dice el apóstol, que haya otra ley en mis miembros que lo lleva cautivo a practicar el pecado. Y eso él lo fue descubriendo poco a poco por el trato del Espíritu de Dios con él. Ahora, en el Evangelio, dice la Biblia, en Romanos 1:17, la justicia de Dios se revela por medio de fe y para fe. ¿Qué es la justicia de Dios? Es el acto jurídico que Cristo hace delante de Dios para con todos los hombres. O sea, Dios nos declara justos por los méritos de Jesucristo. Y eso es lo que pasó en la cruz del Calvario. Entonces tenemos que empezar a ceñirnos a lo que sucedió en la cruz, y por eso es que el apóstol Pablo predicó tanto a Cristo y a este crucificado, para que la iglesia entienda que una vez que viene a Cristo, el mensaje de Cristo y este crucificado tiene que seguir en nuestras vidas y tenemos que estar mirando la justicia. Dice la Biblia, ahí donde yo he leído en Romanos capítulo 5, 21, que si el pecado reina para muerte, dice que la gracia reina por la justicia. O sea, nosotros venimos al Señor atraídos por el Espíritu Santo que nos ha convencido a través de la ley de que hay una sentencia de muerte sobre nuestras vidas. Tenemos que pagar con la muerte del alma nuestros pecados y la ley hace ese trabajo hasta que nos pone delante de la cruz. Cuando llegamos convencidos de pecado, de justicia y de juicio, la Biblia enseña que se nos otorga el arrepentimiento y la puerta entonces a la entrada a la cruz se nos abre y nos abrazamos y ahí hallamos justicia, como dice Romanos 10:4, que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin o la finalidad de la ley, porque la ley moral nunca se va a extinguir, simplemente la ceremonial está parada ahora mismo por causa de que Israel no tiene templo y el pueblo de Dios es la iglesia, un pueblo místico espiritual. Pero a lo que yo iba, cuando nosotros hallamos esa justicia en nuestra vida que se nos imputa por medio de la fe, eso es lo que habilita a la gracia que reine. Ahí lo dice. La gracia reina por la justicia mediante Jesucristo, Señor nuestro. La gracia está maniatada si nosotros no le estamos continuamente imputando la justicia de Cristo en nuestras vidas, y eso es un acto de fe. Además que por revelación en el Antiguo Testamento, esto era por sombra y figura, había símbolos. Estaba el templo estaba constituido en tres partes. Estaba allí el candelabro de 7 brazos, había los sacrificios de sangre, estaban los animales. Entonces todo eso es figura y sombra. Ahora ya no tenemos eso. ¿Cómo entonces Dios nos muestra? Por la fe.
¿Y cómo hallo yo fe? Cuando escucho la palabra del Evangelio. Cuando escucho el Evangelio de la salvación, el Espíritu de Dios es habilitado para darle imagen a mi mente, le da la imagen de lo que es la justicia de Dios en Cristo. No miro a un hombre ensangrentado ni a un hombre sacrificado. No, eso no es la revelación de la justicia. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Cómo? Dios empieza a transmitirte jurídicamente, judicialmente, lo que ha sucedido con tu alma, con tu vida, a los ojos de Dios. Y tú empiezas a absorber esa verdad al punto que esa verdad te hace a ti liberarte, porque conoceréis la verdad y la verdad hará libre. Te libera de que tú tengas que estar cargando con el pecado, porque el problema del pecado es algo que ya ha sido tratado por Dios en la persona de Cristo. Es más, desde antes que se fundara el mundo ya estaba esto hecho. Lo que ocurre es que el pago se hace efectivo en la cruz. Cuando nosotros venimos a la cruz y hallamos a salvación, ¿por qué después de ser salvo con el tiempo empezamos a sentir un peso y una carga? Por el legalismo. ¿Qué es el legalismo? Es que yo quiero mantener la salvación por mis propias obras. Y ahí entonces entra en juego una persona, el enemigo de nuestra alma, Satanás, que astutamente ha engañado por siglos. En el primer siglo lo quiso hacer en el ministerio del apóstol Pablo con la doctrina de la circuncisión, como dice en el libro de Gálatas. Un simple rito llevó a los Gálatas a salirse de la salvación, que a su vez ellos obedecieron porque vinieron unos hermanos en la fe, unos líderes del pueblo, que vinieron de Jerusalén, de la iglesia madre, y le empezaron a decir a todos los hermanos que Pablo había ganado para el Señor en la región de Galacia, que si no se circuncidaban no podían ser salvos. Tú no le puedes quitar la salvación a alguien que ya la tiene. Y ellos fueron salvos por el ministerio del apóstol Pablo. Y hoy día eso es muy lógico en las iglesias pentecostales de corte legalista, aunque también hay otras que son bautistas, que son legalistas. La salvación te la da Cristo por su espíritu, jurídicamente hablando, cuando crees en la obra de la cruz. Y quien te otorga justo es el Padre, el juez justo de toda la tierra. Entonces, ese dictamen y ese veredicto no se mueve tan fácil. No puede venir ahora otro líder a decirte que la Biblia dice. Por eso es que estudiamos muchas veces la verdad bíblica y la verdad presente. La verdad bíblica son las cosas que están escritas en la Biblia. Sí, son verdad, están escritas. Pero ya no todas están vigentes, porque hay una verdad que es la verdad presente. Como dice el apóstol Pablo, y vosotros estáis confirmados en la verdad presente. ¿Cuál es la verdad presente? El sacrificio perfecto del Calvario. Entonces, si yo no vivo continuamente alimentándome de la justicia que Cristo me imputa día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, entonces la gracia no puede reinar sobre mi vida. ¿Qué es reinar? Es gobernar. Cuando la gracia crea una atmósfera en mi corazón, no atmósfera de estas de las que se llevan ahora, vamos a crear atmósfera, no, es una atmósfera legal porque la crea el Espíritu Santo dentro del creyente y es natural. Para la vida del creyente eso es natural, no es artificial. Y es un reino de gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es cuando se le otorga al pecador arrepentido, se le otorga dignidad, que no tiene ninguna, ni la merece, se le otorga mérito, que tampoco tiene ninguno para estar en la presencia de Dios ni lo merece, y se le otorga el reconocimiento, se le da el espíritu de adopción como hijo. Eso trae descanso, trae felicidad, trae gozo al corazón del creyente. Por eso es que al principio sentimos que reina el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, los frutos, el fruto del Espíritu, los aspectos que tiene el fruto del Espíritu en nuestra vida. ¿Por qué ya no lo sentimos? Porque entra el legalismo. Porque entra esa forma de vida donde yo tengo que mantener la salvación, donde yo tengo que de alguna forma, a ver cómo lo explico, yo tengo por obras que mantener la salvación. Dice Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis, los que por la obra justificáis de la gracia habéis caído. ¿Qué es caer de la gracia? ¿Es irme al pecado? No es irme al pecado. Caer de la gracia es mantener la salvación por obras. Me desligo de Cristo. ¿Qué es desligarse de Cristo? Es salirse del yugo de la cruz. Dejo de poner mi fe en que Él me imputa justicia, que el único lugar y el objeto de mi fe tiene que ser la cruz, porque no hay forma de enyugarme a Cristo si Él no está en una parte y yo en otra de la cruz, ¿vale? Ahí estamos enyugados con Cristo. Cuando dejo de poner mi mirada en eso, que eso es lo que a mí me sostiene jurídicamente a los ojos de Dios, entonces yo me desligo de Cristo. Cuando yo me desligo de Cristo, yo siento un peso. Claro, el peso que Él llevaba lo siento yo. Y me empiezo como a sentir
que la salvación, que el gozo, y ahí entran muchos, lo mantienen que si con oración, que si con ayuno. Yo no digo que no haya que orar, que haya que ayunar, yo no digo eso porque eso es natural, eso te lleva al espíritu mismo a eso tiene que ser la esencia de la vida del creyente, pero no puedo hacer de eso obras, porque entonces cuando hago de eso obras, por más que haga eso, más condenado me voy a sentir. Entonces la gracia ya no puede reinar. La esfera de gracia que el Espíritu crea en mi corazón ya no está vigente. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo hacia mí es la que habilita la gracia. Cuando la gracia está habilitada, que se le ha abierto el precinto por la justicia, yo tengo que sentir en mi corazón paz. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y hay muchos hermanos en la fe que no tienen paz. No tienen paz ninguna. Y ni tienen gozo, ni tienen mansedumbre. O sea, deja de reinar el fruto. ¿Por qué? Porque se ha retirado el Espíritu. Le dice el apóstol Pablo a los Gálatas, estoy admirado, estoy estupefacto, dice, de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó a la gracia de Cristo. ¿Quién llamó a los Gálatas a la gracia de Cristo? El Espíritu Santo. Cuando se retira el Espíritu Santo de nuestras vidas, no nos abandona, porque Él es el sello de la promesa con el cual fuimos sellados, dice la Biblia, para el día de la redención. No nos abandona, pero no puede trabajar con la libertad que quisiera. ¿Por qué? Porque la gracia es su ámbito. La gracia es que reina el amor. Y todo lo hemos recibido por gracia, todo ha sido gratis. Entonces todo invertido. Dios no nos pide ley ni nos da ley. Dios nos da gracia. Ley hay que metérsela al impío, al pecador, al que está perdido, para que venga a Cristo. Una vez que ha venido a Cristo, la ley ya no es para el justo. Conociendo primero esto, dice el apóstol Pablo a Timoteo, que la ley no fue dada para el justo, sino para el impío, para los transgresores, para los irreverentes, para los profanos, para los matricidas y para todos aquellos que no se quieran conformar, que dice, a la sana doctrina. Esto es la sana doctrina. Esto tiene que ver con la justicia que Cristo nos imputa. El apóstol Pablo, en una de sus epístolas, Filipenses capítulo 3, versículo 8 y 9, dice, yo quiero ser hallado en Él, dice, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, sino la que es de Dios y viene por medio de la fe, la justicia de Cristo. Como somos imputados por la justicia de Cristo, somos hallados perfectos, santos, irreprensibles y sin mancha. Eso dice Colosenses 1:22. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme a la salvación nadie le puede añadir ni un solo ápice a su vida delante de Dios. Nadie allí en la eternidad será su salvación la habrá aumentado más desde el día que conoció a Cristo. Las coronas y las recompensas y todo lo que tiene que ver con el tribunal de Cristo, eso es Dios que quiere recompensar a su iglesia porque Él es bueno y porque Él es amoroso y porque Él es así. Pero en cuanto a la salvación, nadie le va a añadir a su salvación ni un solo ápice. Nadie. Todos los que lleguen al día a estar en la presencia de Dios en aquel día serán igual de salvos que el mismo día que Jesucristo vino a su corazón. No le podemos añadir a la salvación ni un solo ápice. Y está separada la salvación, que es la obra de Dios, está separada de lo que es la manifestación de la salvación en nosotros por gracia para darla a conocer a este mundo. Efesios 2 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es vuestro, pues es don de Dios. No por obras, ¿ves? Para que nadie se gloríe, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparado de antemano. Vienen unas obras que es las consecuencias de la salvación, pero Dios nos recompensará en aquel día. Pero la obra de Dios de salvación, esa no se le puede añadir nada. Esa es la obra de Cristo, esa es perfecta, está acabada y está terminada. Ella es la que nos imputa la salvación. ¿Por qué no disfrutamos de la gracia? Porque no estamos mirando la justicia de Dios. Tenemos que empezar a orar a Dios y a pedir al Espíritu de Dios, impútame la justicia de Cristo. Quiero vivir solo, única y exclusivamente por los méritos de Jesucristo. Y vendrá ese descanso a tu vida. La Biblia dice que donde mora el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Que te van a acusar, que te van a perseguir, que te van a calumniar, que te van a criticar. Sí, eso forma parte del ministerio de las personas que tienen cortes sectarios en las iglesias y eso forma parte. O sea, eso es las reglas del juego, como se suele decir. Pero creo y entiendo que tengo que compartir esto con muchos hermanos que están sufriendo de legalismo porque
pequeño deseo y esfuerzo por tu parte es como una levadura que ha leudado toda la masa, toda la obra de Dios se ha minimizado. Ya fui salvo, ahora tengo que santificarme. Eso no es legal a los ojos de Dios. La santidad te la imputa Cristo cuando tú vienes a Él. La santidad es un atributo de Dios, no es nuestro. Es más, ¿por qué dice la Biblia que sin santidad nadie puede ver al Señor? Porque Dios en su sustancia, en su esencia, es como un fuego. Si nosotros nos arrimamos a Él en una condición sin el Espíritu, somos como el papel. Tú no puedes arrimar un papel a un fuego porque, como dicen aquí, dura menos que una candela de papeles. En 0,2 está fulminado. Entonces nadie, sin santidad, nadie puede estar delante de la presencia de Dios. Otra cosa es confiar en la santidad que Cristo te imputa. La santidad es un atributo de Dios, no es nuestro. Yo vivo de la santidad de Cristo. Yo no tengo que andar preocupado por guardar santidad, porque santidad es vivir apartado. Y la única forma de vivir apartado por la sangre y por la guianza del Espíritu es poniendo toda mi confianza en lo que Cristo hizo en la cruz. Y si yo le quiero añadir obras a eso, o a mí me invade el temor, es que me está faltando fe para creer lo que Cristo hizo en la cruz y lo que la palabra de Dios dice. Así que nada, espero que Dios te bendiga con este compartir. Un saludo y bueno, pues que el Señor bendiga una vez más a mis hermanos, mis amigos y a todos los que puedan estar viendo este vídeo. Lo hago con el propósito de aliviar el corazón de muchos, espero que de muchos hermanos en la fe que se están sintiendo oprimidos y no le encuentran una aplicación. Esto no es un mensaje para nuevos creyentes ni para los incrédulos, es un mensaje para los hermanos en la fe que de alguna forma están continuamente deseando de volver al primer amor y hay algo que le está dando fallo en sus vidas y no logran detectar de dónde viene ese fallo. Es como las nuevas máquinas de diagnóstico que hay para los coches, que hasta que tú no se las metes al coche no detecta el fallo porque son coches electrónicos y tienen tecnología metida. Y entonces hay muchos que están en esa situación. Yo espero que la palabra te dé y nos dé el diagnóstico exacto. Esto es un mensaje que continúa el mensaje anterior, al último vídeo que subí, que tiene que ver con lo que es el reino de gracia en nuestras vidas, esa bendición de felicidad que la salvación trae al corazón del creyente y ese respirar, ese ambiente de gracia, de que gobierne la gracia de Dios en nuestros corazones. La única persona habilitada para hacer esa obra es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo requiere que la justicia de Cristo lo habilite a Él. Y eso lo hacemos nosotros cuando le damos acceso por la fe. Mira lo que dice Isaías en el capítulo 32 y en el versículo 17. A la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo dice: el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia será reposo y seguridad para siempre. Cuando tú por la fe abrazas la cruz, y como comenté en el vídeo anterior, has venido convencido de que te han predicado la ley de Moisés. Te has convencido, porque esa es la labor que tiene el Espíritu Santo con el perdido pecador que vive fuera, lejos de Dios. Lo tiene que convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y la herramienta que el Espíritu Santo usa para tratar con el pecador es la ley. Cuando a través de la ley lo convence de que su vida está bajo sentencia y que tiene que pasar la eternidad y pagar con la muerte del alma la sentencia de sus pecados, y la persona es convencida en ese momento que se le mete ese hambre, esa sed de justicia, y la misma ley que ha tratado con la mente de esa persona para provocarle un arrepentimiento es la misma ley la que lo lleva a Cristo, a la cruz, porque el fin de la ley o la finalidad de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Ahí es Cristo para justicia, dice, a todo aquel que cree. Cuando se nos imputa la justicia, porque la ley cuando te señala la cruz, ahí ya te regala Dios el arrepentimiento, que es esa metanoia, ese cambio de mentalidad. Meta viene del griego meta, cambio, noia, mente. Dios cambia tu mente y la acomoda a la palabra y te convence de que la verdad es esta y que hay una sentencia sobre tu vida. Cuando tú eso lo absorbes y eres convencido, entonces buscas una salida y la misma ley te ofrece la salida, es la cruz. Cuando la persona llega a la cruz bajo sentencia y se abraza y por la fe
le transmite o le transfiere sus pecados a Cristo, porque eso es lo que sucede en la cruz. ¿Qué sucede? Que hay un efecto en el corazón de esa persona, es limpiado todos sus pecados con la sangre de Cristo, sus pecados son anulados y la persona deja sentir ese peso del pecado, se le imputa la justicia de Cristo, empieza a entrar en el reposo de Dios y en ese descanso, a sentir literalmente lo que está pasando. ¿Y qué sucede? A todos los efectos eso es simultáneo, a tiempo real. Dice la Biblia ahí que el efecto de la justicia, dice, será paz. La persona empieza a sentir una paz que nunca antes ha sentido. ¿Cuántos hermanos en la fe han dejado de sentir esa paz? ¿Cuántos? Para ti va dirigido este video. Si has dejado de sentir esa paz. La paz es lo más lindo que Dios nos ha regalado, es paz con Dios. Y esa paz es una señal, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Cuando esa paz se te va, es un detector que algo está fallando. No es que Dios está abandonado, ¿vale? Pero algo está fallando y es que el Espíritu Santo se ha tenido que retraer. Posiblemente has dejado de mirar la cruz creyendo que Cristo es el que te imputa justicia delante de Dios y por ti mismo has empezado a buscar justificarte a los ojos de Dios. ¿Cuántos hermanos no hay en la fe bajo legalismo que se sienten como huérfanos y por más que intentan agradar a Dios, no sienten ese agrado? ¿Por qué? Porque están queriendo alcanzar una gracia que ya Dios le otorgó, pero lo están queriendo hacer por obras. Cuando tú te desligas de la cruz, porque los que de Cristo os desligasteis, por las obras os justificáis y por lo tanto de la gracia habéis caído. Gálatas 5:4. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Quédate allí mirando la cruz y recibiendo que se te impute esa justicia. Con Cristo estoy justamente crucificado, dice la palabra, ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. ¿Cómo vive Cristo en mí? Por su Espíritu. Si no, no hay forma de que viva. Pero es Él en mí. Por lo tanto, dice en el versículo 21 de Gálatas capítulo 2, dice, no desecho la gracia de Dios. Pues si la justicia fuese por la ley, en vano murió Cristo. La cruz, continuamente tengo que vivir en esa revelación de esa justicia que Dios me imputa por medio de la fe. Cuando dejo de mirar eso, entonces que lo que está ahí escrito, que es la paz, se me va. Porque ahí dice además de que el efecto de la justicia será la paz y dice, y la labor, porque tiene dos aspectos, uno es el efecto y otro la labor. La labor es un trabajo que está continuamente ejecutándose en mi vida. La labor de la justicia, ¿sabes cuál es? Dice, será seguridad, reposo y seguridad para siempre. Cuando tú vienes a una iglesia o vienes delante de un líder que empieza a decirte el pecado, hermano, que el diablo y que no sé qué, que yo no digo que no haya que hablar del pecado al pecador y que no haya que hablar del diablo a la iglesia en ciertos aspectos, pero cuando el centro de la prédica o el centro de lo que tú estás oyendo es eso, tú dejas de poner la mirada en la cruz, te concentras en eso. Cuando te vienes a dar cuenta, estás tú queriendo vencer el pecado, queriendo vencer al enemigo y estás derrotado. ¿Por qué? Porque no se te ha ministrado el evangelio. Y cuando no se ministra el evangelio correctamente, lo que se hace es que se debilita la fe de los creyentes. Cuando debiera ser todo lo contrario, el evangelio tiene que fortalecer la fe del creyente. ¿Cómo se fortalece? Hablándole de la cruz. Hablándole de la seguridad de lo que Cristo hizo en la cruz. Hablándole de que eso es perpetuo, que eso es eterno, que ese pacto está acabado, ese pacto está terminado, ese pacto está saldado, no va a modificarse más nunca. Agárrate a eso. Cuando tú te agarras a eso por medio de la fe, y no le añades obra ninguna, tú empiezas a sentir esa paz, ese reposo y ese descanso de perpetuo, es para siempre. No te tienes que andar preocupando por tu salvación. Ahí es donde el Espíritu Santo te agarra con una fe sana porque estás mirando la cruz o el efecto que te imputa la justicia de Cristo, que es lo mismo, lo que tanto defendió el apóstol Pablo, y al estar sano, lo que hace que te usa para atraer a otros a Cristo. Ya tu fe está blindada. ¿Cuándo? Cuando tú te dedicas al prójimo. Amas al prójimo como si fuera a ti mismo. Pero tu vida está descansada porque estás en el yugo de la cruz. Llevas continuamente eso presente en tu vida y es Cristo quien lleva tu yugo. Ahora, cuando te desligas de Cristo y por ti mismo quieres hacer la obra, sientes el peso. ¿Cómo tú vas a hacer la obra que hizo Cristo? Y el Espíritu Santo se tiene que retirar, porque Él legalmente no está autorizado para respaldar ni tu obra ni la mía. Él lo único que respalda, Él no se sale de los márgenes legales de la cruz. Él lo único que respalda es la obra de Cristo y este crucificado. Yo por muchos años ministré santidad, por muchos años ministré oración, ayuno, y el Señor en un momento dado de mi vida me dijo, no ministres santidad, oración y ayuno. Yo predicaba ayuno, predicaba oración, predicaba santidad.
Y él me dijo, no, sigue practicando eso, pero predica a Cristo y este crucificado, porque estás debilitando la fe de la iglesia y estás condenando a muchos que ya han sido justificados. Y el poder y la labor que hace la sangre de Cristo en la presencia de Dios, cuando el Espíritu de Dios sale del mismo trono de Dios y se mete en el corazón de un creyente, eso no se va tan fácil. Eso es un acto jurídico que lo ha sellado el mismo Dios. Para que Dios le quite el espíritu a un hijo suyo, eso es algo que Dios hace en la privacidad. Y yo todavía, o sea, honestamente, en teología no hay forma de demostrar eso. Eso le pertenece simplemente a Dios y a la persona. ¿Qué es lo que sucede con todo esto? El enemigo usa la doctrina errada para confundir a los creyentes. Y se empieza a meter la maldad en el corazón del creyente por la religiosidad. La Biblia dice, el propósito de este mandamiento, le dice Pablo a Timoteo, es el amor nacido de corazón limpio. Cuando el corazón lo tenemos limpio es cuando recibimos a Cristo y viene el Espíritu Santo. Y entonces nos deposita su amor. Como dice Romanos 5:5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pero cuando nos desligamos de la cruz y el Espíritu Santo se retrae porque no puede respaldar esa obra que es nuestra obra, entonces ¿qué pasa? Se empieza a poner añejo el vino, se empieza a entrar la maldad, a entrar la levadura, y tenemos que reconocer que eso es lo que nos está pasando. Por eso yo vengo con esto para detectar, juntamente con la palabra, qué está pasando en tu vida o en la mía. Confiésale a Dios que has tomado el control de tu vida, que has empezado a vivir por obras, que eso es el legalismo que tú a lo mejor no lo sabías o no lo entendías, es una levadura que te hace convertirte como un religioso. Yo era tan celoso por la santidad que perseguía a los mismos hermanos y a la misma iglesia, y a mí mismo me perseguía, hasta que llegó un momento que yo no me sentía limpio ni me sentía digno de Dios, después de haber recibido la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque dejé de conformarme a lo que pasó en la cruz. La Biblia dice que yo no me conforme pero a este mundo, que yo no me conformo a los deseos carnales que batallan contra el alma que tenía yo antes de venir a Cristo. A eso no me debo de conformar, pero a lo que Cristo hizo por mí, que es seguro, que es eterno y que da seguridad eterna a mi alma, a eso me tengo que conformar. Y si no me conformo a las sanas palabras, como dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, entonces es como que empiezo a ser anatema, porque una maldición me arropa. ¿Quién metió todo eso en la iglesia? Fueron los mismos líderes, engañados por la doctrina. Ellos empezaron a hablar de la circuncisión. Hoy día te hablan de otras cosas, pero es lo mismo. Te sientes en que tienes que estar a la altura de ese estándar, porque si no estás ahí y andas en santidad y acudes a todos los cultos y llevas tu diezmo y esto y lo otro, entonces sientes como un peso. Y eso es vivir bajo ley. Y por las obras de la ley ningún ser humano se justifica delante de Dios. ¿Qué es lo que significa eso? Que la gracia no puede reinar sobre tu vida porque has dejado de mirar la justicia de Dios en Cristo. Por eso yo vengo con este mensaje. Mira, el apóstol Pablo ha sido, digamos que nosotros ya que tenemos el libro cerrado, el apóstol más grande, pero por la gracia de Dios, como él lo dice. Y él dice, no desecho la gracia, porque si por la ley viniera entonces la justicia, pues en vano murió Cristo. Él tuvo un mensaje sobre todos los mensajes, el evangelio de la gracia, que lo predicaba a través del sacrificio de la cruz. Y él le dice a los filipenses, yo quiero ser hallado en Cristo, no en mi propia justicia. Un hombre preparadísimo, criado a los pies de Gamaliel, con una capacidad en la Torá increíble. Mas sin embargo, hasta que no conoció a Cristo en persona, a Cristo resucitado, y Cristo le reveló toda la sustancia de la ley, es que él no entendió la gracia de Dios. Y el apóstol Pablo tenía la revelación de encontrar a Cristo en los salmos, en los profetas y en la ley de Moisés, cosa que no llegó a tener ni el mismo apóstol Pedro ni los otros discípulos, porque ellos predicaron el reino de Dios, ¿no?, a los judíos. Pero el apóstol Pablo llegó a decir que teníamos que cuidarnos de los perros. Y él especifica, los perros son los malos obreros, los que mutilan el cuerpo, los que no se conforman a la gracia de Dios, los que buscan su propio bien. El perro es un animal que tiene 4 patas, pero cuando Pablo habló se estaba refiriendo a los de 2 patas, y el perro es un animal que se toma su propio vómito, dice la Biblia. Y hay muchos líderes en la iglesia que han vuelto a ese vómito, o sea,
a toda esa forma de movernos en el mundo con las artimañas, con las triquiñuelas, con la sabiduría esta mala y dañina, la vuelven a tomar para mezclarla con la palabra y dársela al pueblo para tener control porque tienen otros intereses, porque ta 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 ta. El apóstol Pablo dice, cuídate de los malos obreros, cuídate de los perros, porque ellos mutilan el cuerpo. Están destrozando a mucha gente que Cristo ha salvado. Y la Biblia dice en Apocalipsis que los perros no entrarán en el reino de los cielos. Y se está refiriendo a estas personas. Jesucristo dijo, no le deis lo santo a los perros. Por lo tanto, cuando tú no sientas paz en tu corazón, búscala. ¿Por qué? Porque te la dio el Espíritu Santo. Algo está pasando mal en tu vida. Y deja que el Espíritu Santo administre la salvación. No se la entregues a nadie. A ningún hombre, ni un falso profeta, ni un perro, ni un nadie. A Cristo, para que sea Cristo el sumo sacerdote de tu vida y de tu alma. Es necesario que tú consideres estas palabras porque es una carga que tengo en mi corazón. Yo no hago esto por gusto. Yo en mi vida creía que iba a entrar en internet. Ni administrar así. Y todavía me cuesta porque no me hallo yo hablándole a un móvil. Pero creo que Dios puede bendecir tu vida con esto que Dios me dio a mí hace unos años atrás y que tanto tiempo llevo desarrollando, bueno, 7 años. Es el mensaje de la cruz. Es la justicia de Dios en Cristo. Es el evangelio de la gracia a través del sacrificio de la cruz. Dios ha puesto en mi corazón en este día estas palabras, así que atesóralas y prueba si son verdad. Bueno, un saludo y que el Señor os bendiga. Que Dios te bendiga.